Hola chiquillos, hola chiquillas. En este video vamos a revisar nuestra maravillosa guía 4. Así que vamos a proyectar la guía 4, textos y tipos de discurso. ¿Ya? Comenzamos analizando qué es un texto, cómo son los textos. Entonces conversábamos sobre si los textos son orales o escritos, los textos orales son discursos, los textos o son todos textos. Bueno, eh, algunos autores comentan que es importante que el texto sea solo escrito porque se puede almacenar, porque se puede revisar, porque forma parte de la historia, porque un montón de ideas que plantean. Y hay otros autores que consideran que el texto puede ser oral, porque lo oral también queda, porque lo oral también es memoria, porque hoy por hoy lo oral también se puede almacenar, ¿cierto? Eh, Sin embargo, hoy estamos en el siglo XXI, podemos encontrar también que hay otras imágenes, por ejemplo los emojis, que forman parte de nuestros contextos de comunicación, que forman parte de nuestras conversaciones y que también podrían formar parte de lo que es un texto. Y ahí estamos como en esto de la modernidad, ¿cierto? Entonces, eh, pero lo importante es que todo texto, sea oral, sea escrito, cumpla con ciertas características para ser correctamente entregado, para que pueda entregar correctamente el mensaje que quiere entregar. Claro. Por eso aquí están las características, que la primera es la coherencia. Es esta propiedad interna que permite ordenar la información, tiene relación con un tema, ¿ya? Si nosotros leemos acá, dice, entienda, con claridad, punto, tema definido, delimitado, oraciones apuntan a este tema. Esa parte de la cláusula no tiene cohesión. La cohesión son los recursos léxicos y gramaticales a través de los cuales se relacionan los enunciados. O sea que tenga una buena relación en estos eh, términos, ¿ya? Que el texto se entienda, ¿ya? Pero también que tenga gramaticalidad. Se relaciona un poco con esto también. Pero aquí cuando hablamos de gramaticalidad es cuando hablamos de una oración bien construida en relación también al verbo, que tenga relación entre los tiempos, la concordancia, género y número, por ejemplo, relacionada con los verbos, tal como sale en el ejemplo acá, eh, tiempo, persona, número, eh, no, no rima, ¿ya? Entonces, aparte de la cohesión, también la gramaticalidad. Y por último, que el texto esté adecuado al contexto en el cual se está generando la comunicación, tanto por cómo se emiten los enunciados, como el vocabulario que utiliza, como de lo que se trata la conversación o el tema al cual nos estamos refiriendo. Entonces, cualquier texto debería tener estas características para poder ser un texto correcto y que, tal como decíamos, logre entregar la información de la manera apropiada. ¿Ya? Con eso en mente, vamos a analizar también algo que ya habíamos visto antes, pero que no habíamos analizado con tanta profundidad, que son los tipos de discurso. ¿Ya? ¿Qué son los tipos de discurso? Son los distintos modos de expresión en los cuales podemos entregar un mensaje, ¿ya? Pero que tiene ciertas características. Yo les voy a mencionar aquí algunas, porque de acuerdo a muchos autores pueden tener más, ¿ya? Por ejemplo, el número de intervinientes, uno, dos, tres, más, la función que realizan, la intención estética, ¿es literario o no literario? La relación con la realidad, cómo está diagramado. Ojo, muchas veces podemos no entender claramente cómo está diagramado cuando es un texto oral. Sin embargo, igual hay pistas que nos permiten identificar, ¿ya? Ojo, no debemos olvidar que nuestros estudiantes cuando comienzan la escolaridad están principalmente, eh, conocen, manejan principalmente el discurso narrativo y el discurso dialógico, el diálogo.
porque son los que con mayor frecuencia utilizan el diálogo en la casa, con las familias, con las personas con las que vive, el discurso narrativo, porque es capaz de contar una historia o le han contado historias y lo puede hacer, porque además en el preescolar también han potenciado estos tipos de discursos. Entonces tenemos que tener ojo con no solo trabajar esto porque es lo único que conocen, o con eliminarlos porque no conocen los otros y hay que trabajar más los otros, no. Ahí tenemos que trabajar un poco nivelando los tipos de discursos que queremos ofrecer, ¿ya? Y ojo, que también hicimos una acotación respecto de los tipos de discursos de los pueblos originarios, ¿ya? Que son nuestros pueblos originarios con los que ellos manejan también principalmente el discurso narrativo y el dialógico. Y además, como no manejan la escritura original, ahora sí hay grafemarios indígenas, de lenguas indígenas, no están tan difundidos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a comenzar. El primer discurso, como ya habíamos visto, es el diálogo, ¿cierto? ¿Cómo se organiza? Desde lo cotidiano, desde lo oral a lo más cotidiano hasta lo más académico y lo más formal. Nosotros podemos tener conversaciones en forma de diálogo muy formales utilizando vocabulario, por ejemplo, técnico. Eh, pero los recursos lingüísticos que utiliza el diálogo, sea escrito, sea oral, ojo, es el uso de oraciones simples y vocabulario de uso frecuente o contextualizado. Puede ser léxico contextualizado al uso frecuente o al tema, ¿ya? Pero además utiliza recursos no lingüísticos que son bastante característicos, como por ejemplo los kinésicos y los proxémicos, o sea, desde el volumen de voz hasta la cercanía que tienen las personas entre ellas o cómo mueven el cuerpo cuando están dialogando. Y que muchas veces en un texto escrito, el diálogo va caracterizado con esos recursos. Y levantando los brazos al cielo, gritó, oh Dios mío, ¿por qué me haces revisar tantas pruebas? Y levantando los brazos. Esa parte sería evidenciar los recursos no lingüísticos que nosotros podemos ver en una situación dialógica de dos personas que están hablando oralmente. Ya, están hablando oralmente. Muy bien. La narración es el otro tipo de discurso que va desde el contar al narrar y desde la narración objetiva en tercera persona a la subjetiva en primera persona. Aquí lo interesante es que los tiempos verbales se usan los pretéritos, ya. También se usan los adverbios, las frases adverbiales y los complementos. Pero también se narran o se cuentan situaciones espaciales, o sea, vamos contando cómo es el lugar, los espacios en los cuales está sucediendo la narración. Por lo tanto, también usamos adverbios y más frases adverbiales. Pero también es súper importante el uso de pronombres, ¿ya? Y de conectores causales. Mientras que en el discurso descriptivo, como queremos describir cosas que incluso pueden ser abstractas, cosas que no son capaces de verse o de tocarse, es súper importante el uso y el manejo de muchos adjetivos y frases adjetivas para poder calificar eso que queremos describir. Y además se utilizan muchas expresiones nominales como los sustantivos y las frases sustantivas. Pero ojo, los verbos que se utilizan son estar, ser o parecer y otros con estado o apariencia. Los verbos que mayoritariamente se utilizan no son exclusivos, ¿ya? Y además se utilizan muchas expresiones temporales y espaciales, porque estamos describiendo los espacios, ¿verdad? Por otra parte, en el discurso expositivo, la idea de hacer una exposición o de utilizar un discurso expositivo es poder evidenciar aprendizajes o transmitir información, explicar algo. Por lo tanto, se van a utilizar muchas oraciones complejas y con muchos conectores para poder conectar las ideas que estamos expresando, ¿ya? Aquí hay algunos ejemplos de los tipos de conectores. Y los verbos que se utilizan están en presente y en modo indicativo. Y además, obvio también, como queremos exponer ciertas características, utilizamos adjetivos para precisar, como dice ahí, el objeto explicado, así como sustantivos y frases nominales para poder explicar mejor y no estar repitiendo constantemente. Y por último, el discurso argumentativo, que es uno de los más complejos y que se comienzan a desarrollar un poquito más tarde en la enseñanza básica, pero que se desarrolla con profundidad
todo el resto de la vida, incluso en la universidad. Es el discurso argumentativo, en el cual debemos evidenciar el nivel de análisis más complejo que se tiene sobre una situación. Y ahí, por lo tanto, como estamos informando nuestro punto de vista, por ejemplo, necesitamos organizadores de información y muchos conectores como estos que están acá, ¿ya? Y cuando queremos opinar, o sea, presentar apoyo para nuestros puntos de vista, debemos usar citas, parafrasear, por ejemplo, y cuando estamos en la parte de la opinión y la conclusión, utilizamos los marcadores de modalidad y los conectores de restricción y concesión, como los que están acá. ¿Ya? Ojo, estas son características generales podemos incluso tener más flexibilidad o incluir, evidentemente se pueden incluir otras categorías gramaticales, no son estas las únicas, sino que son las que caracterizan el tipo de discurso, ¿ya? No se quede como, ay, no, ahora hay demasiado pronombre y en este no se ocupan pronombres, no. Por lo tanto, ya que ustedes tienen, más o menos manejan esto, manejan el tema de las estructuras, manejan el tema de los discursos, manejan los tipos de texto, manejan las características de los textos orales o escritos, evidentemente necesitan conocer algunas estrategias para enseñar, para mejorar la comprensión y producción de textos a través del uso correcto de la gramática. Ojo, son algunas estrategias. Posiblemente ustedes se encuentren más o conozcan más a lo largo del desarrollo de su carrera. Pero sí o sí tenemos que considerar que es importante enseñar explícitamente la organización del discurso, o enseñar esto es un diálogo y se caracteriza por esto, a través del análisis, a través de, de la lectura, a través de la caracterización, ¿ya? Así como revisábamos yo les puse como ejemplo el texto del ornitorrinco en la prueba 1, ¿cierto? Cómo se caracterizaba claramente, esto es un texto informativo y tiene estas y estas características, estas y estas partes y utiliza esto y esto. Así, súper explícito, ¿ya? Tienen que también analizar la situación comunicativa en la que se manifiesta. Si estamos hablando sobre cosas, sobre un artículo informativo, como en el ornitorrinco, bueno, trabajar en ese sentido, no ponernos narrativos o argumentativos, ¿ya? Hacer las actividades, hacer el análisis de las por las distintas estrategias, considerando esa situación comunicativa, ¿ya? Porque así vamos a poder entregar de mejor manera el uso de los recursos lingüísticos, ¿ya? Por ejemplo, lo que veíamos recién, el uso de calificativo en el ornitorrinco, en el texto del ornitorrinco, veíamos el, que era descripción del ornitorrinco y le decían, describan, o sea, necesitas 3 adjetivos para poder caracterizar al ornitorrinco. Bueno, eso son los recursos lingüísticos que nosotros tenemos. Bueno, se necesitan usar adjetivos, revisa los adjetivos, ponlos aquí, ¿qué otros adjetivos pondrías tú para caracterizar? Utiliza los recursos del tipo de discurso, ¿ya? También es importante que sí, que se puedan revisar y reescribir los textos para mejorar su coherencia y su cohesión, ¿ya? Y a través del manejo que van alcanzando año a año los estudiantes vayan eh, dominando y conociendo mejor las distintas categorías gramaticales. Aquí están, taller 2, ¿ya? Y enseñar explícitamente gramática, revisar actividades de gramática, no tenerle miedo a eso y no pasarlas como algo aparte, sino integrarlos dentro del análisis de texto, dentro del conocimiento de ciertos textos, así como lo vimos también en el texto del ornitorrinco, ¿ya? ¿Por qué? Porque queremos esto, razonamiento metalingüístico, que ellos puedan entender y manejar el lenguaje, ¿ya? Em, Algunas de las situaciones gramaticales a las que debemos considerar al momento de revisar una redacción, cuando ustedes están revisando un texto, cuando están revisando sus textos, sus respuestas a la prueba 2. Deberían poder analizarlo a través de las siguientes ideas, por ejemplo, identificar y construir oraciones a través de las relaciones sintácticas de hipotaxis y parataxis. Guía 2. Revisen cuál era la hipotaxis y la parataxis, la revisamos en clase. La guía 2. ¿Dónde estaba eso?
El análisis del significado y la construcción de las oraciones utilizando categorías gramaticales. Taller 2. Todo lo que vimos ahí, todos los resúmenes que ya están en la intranet son las distintas categorías gramaticales y ustedes con la amplia información que muchas tenían desde cuando se empiezan a trabajar, cuáles son las clasificaciones, cuáles son sus características, ustedes pueden manejarlas ustedes. Por lo tanto, les podría ser más simple ver si están bien o mal utilizadas. ¿Ya? Ahora, el análisis de categorías léxicas para poder construir bien las oraciones. Eso lo vimos en el taller 4. Y ahora yo les voy a subir esa información con el resumen de los talleres para que ustedes se queden con ese material. ¿Ya? ¿Qué son los sinónimos? ¿Qué son los hiperónimos? El análisis del significado y la revisión de la concordancia de género y número. Eso lo vimos en la guía 3, cuando hablábamos del verbo, ¿se acuerdan? Y cómo podíamos, al cambiar género y número, nos cambiaban otros elementos y podíamos descubrir cuál era, en este caso, por ejemplo, el sujeto. Ya, eso. Está concordando en género y número en tiempo. Lo que yo estoy escribiendo están todos en el mismo tiempo. Necesito cambiar una de tipo de pretérito para que me dé vitalidad a la narración o a lo que estoy explicando. ¿Ya? Y también, evidentemente, ampliar las oraciones mediante, dice aquí, la adición progresiva de categorías gramaticales, por ejemplo, adjetivos, adverbios o de complementos. Esto, por ejemplo, lo vimos en el taller 3, cuando hablábamos de las categorías gramaticales. ¿Ya? Entonces, chiquillos, hoy con todo el material que ustedes han revisado, con todo el material, las actividades que han hecho, con el material que está en intranet, con las actividades de los talleres, por ejemplo, ustedes tienen una base de conocimientos que les va a permitir efectivamente manejar el tema de la redacción, manejar las categorías gramaticales, léxicas, para poder mejorar sus textos y también para poder manejar conocimientos, poder enseñarlos a sus estudiantes y enseñarles también a revisar textos, revisar ustedes los textos de sus estudiantes. En el fondo, todo el trabajo que hemos hecho durante el semestre nos va a permitir tener una base de conocimientos para poder mejorar lo que hacemos, ¿ya? Eso, chiquillos, quiero que revisen también el material que está en la intranet, que vean el video, que revisen la guía, que el día que hagamos un repaso anoten todas sus dudas para que las puedan plantear ese día y podamos eh, profundizar más en esto. La idea es que ustedes aprendan, no que solamente se aprendan cosas de memoria, ¿ya? Eso, chiquillos, que estén muy bien, cuídense. Chao. Voy a cerrar acá. Ahora sí, chao. Todavía no puedo cerrar.